y de los lugares que hacen entretenido un lugar aparte de unas playas maravillosas. Sí. Ya estamos en contacto, ¿no? Estamos en contacto, sí, con Felipe Fernández de la Fundación Coquimbo Patrimonial, quien ha escrito libros de historia de Coquimbo Unido y también, por supuesto, de la historia de esta comuna porteña. Felipe, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Sabemos que están con hartas actividades, pero queremos conocer un poquito más de la historia de Coquimbo junto a ti, que tienes ya muchos años hablando e investigando de tu puerto querido. Hola Rocío, hola Rodrigo, un gusto saludarlos. Sí, pues efectivamente, mira, 159 años se cumplen hoy de la creación de la municipalidad, porque eso es lo que se celebra hoy. Coquimbo no fue fundado como lo fue La Serena. Lo que se celebra es una fecha más bien administrativa, que es cuando se crea la municipalidad y asume el primer alcalde de Coquimbo, que fue Joaquín Eduardo Sandón. Eso es lo que conmemoramos hoy. Yo justo un dato anecdótico, hoy día leía el acta de fundación de la municipalidad y curiosamente Joaquín Eduardo Sandón es una de las personas que no asiste al primer consejo municipal, siendo que él iba a ser elegido alcalde, pero era una persona ya muy mayor. De hecho, 2 años después él fallece. Entonces quien queda a cargo de la municipalidad en ese momento como segundo alcalde fue Buenaventura Martínez. Y ahí comienza un poco la vida administrativa de la comuna de Coquimbo. Felipe, desde el punto de vista práctico, a mí me gusta harto este tema de la cultura porque las ciudades y los lugares tienen como características muy propias, Sí. que identifican y que te diferencian del resto, porque se han generado a través de los años, han pasado cosas, etcétera. ¿Cuál le dirías tú, es una pregunta bien profunda, pero cuál dirías tú que pueden ser aquellas cosas que identifican un coquimbano hoy día, aquí en pleno siglo XXI? Mira, yo creo que una de las características que identifica a Coquimbo y a un coquimbano tiene mucho que ver con el origen de cómo se fue armando la ciudad, cómo fue su fundación. O sea, al no haber fundación, Coquimbo va naciendo como una generación espontánea de vivienda a partir del mar, a partir posteriormente de los minerales, el comercio, el contrabando también en una época, los piratas. Entonces, a diferencia de eso, a diferencia de lo que es La Serena, que tiene una fundación, que tiene un marcado nivel religioso, católico en sus comienzos, sobre todo, la cantidad de iglesias, un aspecto muy valórico también de sus habitantes. Coquimbo más que nada es un habitante espontáneo, que no le gustan tanto, por así decirlo, la jerarquía o las cosas estructuradas. Coquimbo, al igual que la ciudad, sus habitantes han sido marcados por hechos fortuitos muchas veces, como por ejemplo los terremotos y los maremotos y la necesidad de volver a reinventarse, la resiliencia, este lema tan coquimbano de la fuerza y coraje. Yo creo que está muy bien usado en cuanto a la historia de la ciudad y cómo esa historia ha ido permeando en la personalidad de los habitantes del puerto. Entonces, finalmente esas características de espontaneidad, de resiliencia, de disfrutar el día a día porque no sabes lo que va a pasar mañana, porque era gente muy azotada por las catástrofes climáticas, los mismos maremotos que han ocurrido más de una vez, 2 veces, 3 veces en los últimos 200 años. Y de ahí va surgiendo una cultura que tiene que ver con eso, que tiene que ver con la música también, a partir de esa espontaneidad de los locales nocturnos, los bares, el puerto donde van llegando los marinos ingleses, van llegando nuevas culturas con las cuales el coquimbano se va arraigando, el mismo fútbol también, la arquitectura del barrio inglés y todas esas características propias de un puerto y de la historia y de sus condiciones geográficas van traspasando al habitante y van curtiendo una personalidad del ser coquimbano. Y eso yo creo que es muy muy especial en nosotros, en los coquimbanos, que finalmente se adaptan al puerto y lo sienten como propio, porque su personalidad tiene mucho que ver con su historia y con la geografía de la comuna.
Felipe, también Coquimbo se forja con familias emblema y que hasta el día de hoy uno lo puede ver en sus calles, con nombres, incluso quienes hoy tienen el control del mismo club, ¿no? La familia Contador, o sea, Coquimbo sigue teniendo esa esencia muy de familias nacidas, criadas con tradiciones, lo vimos en La Pampilla, con sus inicios, donde también surge esta celebración a raíz de que familias de acá, familias emblemáticas, comenzaron a ir a celebrar la fiesta de la Pampilla y que este legado se mantiene hasta el día de hoy. Sí, bueno, ese es otro aspecto también muy importante de Coquimbo, o sea, que en Coquimbo se haya generado la Pampilla, que no ocurre en ningún otro lugar de Chile, también habla de la personalidad del coquimbano y de sus características y de los otros factores que les mencionaba anteriormente, porque ahí se conjugan varios elementos en la Pampilla, incluso la llegada de marinos ingleses que iban a hacer ahí su ejercicio, la banda de músicos que nace en 1860 y tanto, que la gente los empieza a ir a ver y se empieza a formar toda una fiesta a partir de ese entorno. Y claro, como tú dices, al coquimbano le gusta que quienes dirigen, por así decirlo, Coquimbo sean coquimbanos. Eso es muy importante, para el coquimbano. Bueno, de hecho Coquimbo Unido, una de las gracias que tiene, si bien está administrado por una familia que no es de acá, ha mantenido la tradición de que el presidente del club sea coquimbano y a la vez el alcalde de la comuna está también muy identificado con la ciudad. Entonces creo que no nos permitiríamos dejar esa característica nosotros. Oye, Felipe, bueno, yo soy extranjero en estas tierras, digamos, llevo harto tiempo, ¿sí? Somos foráneos. Y llegué cuando todavía no pasaba todo el desarrollo que ha llegado a nuestro territorio, digamos. Pero no sé, yo no sé si estoy tan equivocado, pero me da la sensación que en los últimos 30 años, especialmente, se ha ido como construyendo finalmente una identidad que lentamente ha ido posicionando Coquimbo a nivel nacional. Fíjate, una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que pasó un poco desapercibida, fue que cuando se hizo la encuesta de las ciudades que se iba a visitar, por ejemplo, en la última fin de semana largo, aparecía Serena en primer lugar, después del alza de la benzina, que estaba más cerca de Santiago, aparecía Viña del Mar y en tercer lugar aparecía Coquimbo. O sea, Coquimbo con presencia propia. Claro. Yo me acuerdo que hace 5 años atrás no existía Coquimbo en términos de... No estoy siendo peyorativo, sino que más bien en términos estadísticos nacionales. O sea, como que para Chile apareció. Y sigue apareciendo con mucha fuerza Coquimbo. Se logra diferenciar. Si eso es porque, claro, es una comuna más joven y se está construyendo todavía o se está proyectando recién esta identidad poderosa del puerto. Sí, mira, ahí hay varios también elementos y yo creo que se ha hecho ahí un trabajo de hormiga para que Coquimbo sea una ciudad con personalidad propia a los ojos de los visitantes foráneos, sobre todo de Santiago. Mira, yo me acuerdo cuando chico, no sé, pues estaban dando las noticias en TVN o en Canal 13 y estábamos almorzando claro. Y veíamos que en las noticias estaban en la herradura, se veía el fondo y abajo el jefe, si no me equivoco, que le dijo, sí, claro, el general de caracteres. Decía, veraneantes vienen a La Serena. Y el periodista decía, estamos en La Serena. Y nosotros, claro, nos enojábamos y decíamos, no, y partíamos para allá. Yo varias veces con mi papá o con algunos amigos, primos, pasábamos por ahí y le decíamos al periodista, oiga, usted se equivocó, estamos en la herradura, estamos en Coquimbo. Y eso le ha pasado a muchos coquimbanos que han hecho ese trabajo de hormiga, por así decirlo, que para nosotros sí es importante que se diferencien ambas ciudades, porque en Santiago hasta hace poco, como dice Rodrigo, daba lo mismo si alguien decía Coquimbo, La Serena, pero se ha ido haciendo un trabajo que también tiene que ver, bueno, en esa parte por los habitantes, y obviamente yo diría desde la alcaldía de Pedro Velázquez, Coquimbo fue tomando también aspectos propios de la ciudad, la misma Cruz del Tercer Milenio, la mezquita, el fútbol también ha sido muy importante, sí, muy importante. Ha sido muy importante porque el fútbol es un embajador de la ciudad en Chile y también en el resto del continente, entonces eso ha sido también muy muy fundamental, o sea que ahora se hable de Coquimbo Unido,
ya es distinto. O sea, ya ahora veo los canales extranjeros que vienen a jugar aquí universitarios y ponen, claro, que están en Coquimbo. Sí. Y eso es una diferencia con años anteriores. Yo creo que tiene que ver con un trabajo, como decía, de los habitantes y de varias sucesiones de alcaldes que han sabido ir implementando eventos también acá en la zona. Por ejemplo, con Pedro Velázquez me acuerdo, algunos sudamericanos de fútbol, preolímpico, el Mundial Sub-18, han habido también otros eventos, me acuerdo en un momento, eventos de belleza que antiguamente tenían más preponderancia. Pero la Miss Coquimbo, yo me acuerdo, fui jurado alguna vez. Fuiste jurado, ¿verdad? Oye, Felipe... la misma Pampilla y... Sí, la Pampilla que sí. se pegó un salto gigantesco también. Yo me acuerdo también, hace 30 años atrás, la Pampilla, claro, era una tremenda fiesta, pero absolutamente desconocida en el resto del país. Claro. Muy local. Claro. Sí, era muy local y hoy día es una cosa En un momento también impresionante. se da este salto cuando se empiezan a elegir las reinas que eran como de Santiago, que a la gente de Coquimbo acá no le gustó nada. Sí. De hecho salió una coquimbana y a la prensa de Santiago no le gustó tampoco porque no tenía sentido. Me acuerdo, traían varias candidatas bien famosas, pero claro, todas esas cosas a la vez van generando ruido y van llamando la atención. Oye, De hecho, esa ganadora es colega nuestra, pues, Claudia Tarbuskovich, que trabaja hoy en día también en el municipio, que ha hecho también un trabajo importante por llevar en alto a la belleza coquimbana. Felipe, tú estás en la Fundación Coquimbo Patrimonial, también buscando resaltar, ¿no?, el patrimonio, la identidad. ¿Cuál es el trabajo que se está llevando a cabo en este momento como fundación? Mira, nosotros el año 2021 creamos la Fundación Coquimbo Patrimonial cuando una vez que el mercado, el histórico mercado de acá de Coquimbo cae, bueno, lo que quisimos hacer es ir rescatando la historia y la memoria, porque en el fondo lo que se quiere es lo que se conoce es lo que se quiere. Y si uno lo quiere, lo cuida. Entonces, si no conocemos nuestra historia, es más difícil cuidarla. Y lo que fuimos haciendo con la fundación es ir haciendo distintos trabajos, sobre todo en difusión del patrimonio. Por ejemplo, afuera del estadio, no sé si te has fijado, hay unos murales en el sector de las boleterías, que ya no se usa como boletería, pero ahí hay unos murales en relación al puerto de Coquimbo, a la música. Está Hernán Gallardo Pavés por la parte de atrás, está la Criollita, está José Zulantay, están los cerros, está la iglesia de Guayacán, y eso en el fondo resume un poco lo que vamos haciendo como fundación. Y tenemos varias exposiciones también que tienen que ver con los hitos de Coquimbo en el siglo XX, que hay varias, son portadas de diarios icónicas de la época que van resumiendo nuestra historia. Por ejemplo, 1922 fue el maremoto acá, que fue muy muy fuerte, fue el hundimiento del Vaporitata. Después íbamos avanzando, el año 57 hubo un aluvión que también fue muy muy grande y empezó a crear distintos sectores como Tierra Blanca, San Juan, la visita del Papa. Vamos recordando distintos hechos, historias, hitos. Bueno, hace poco sacamos el libro también que se llama Grandes Coquimbanos, que es un resumen biográfico de distintas personalidades de la comuna de Coquimbo, nacido en Coquimbo. Bueno, de hecho esa fue una de las razones del corte, porque hay muchos coquimbanos que no son nacidos en Coquimbo, pero obviamente hicieron aquí su trabajo. Claro. Pero en este libro hicimos ese corte, nacido en Coquimbo, y hay, por ejemplo, premios nacionales de teatro, que es Benjamín Borgado, Hans Niemeyer, que fue un científico muy destacado en Coquimbo, Hernán Gallardo Pavé, el creador de la canción Un Año Más, La Criollita, Norman Ponce, que fue un cantante coquimbano que pasó al olvido, pero en su momento fue el número 1 del ranking Billboard de Nueva York. Imagínate, el año 73, Mira, cuando el ranking Billboard era como estar número 1 en Spotify, una cosa así, y de Nueva York más encima, y son personajes, figuras que las queremos poner en valor, queremos rescatar, que la gente joven las conozca y las valore. Eso es fundamentalmente el trabajo que vamos haciendo como fundación. Sí, un trabajo importante, entendiendo además que, como tú bien decías, yo estaba viendo acá y claro, estaba viendo Coquimbo un poco desde el aire y claro, está lleno de sectores que tienen características muy particulares, que muchas veces no conversan con el del lado, pero esa mezcla hace la diferencia. Todo Estaba diverso. pensando, no sé, pues en el barrio inglés, por ejemplo, el cementerio inglés, estoy pensando en
en la Herradura, que es una cultura bien particular del territorio, sí, pero además es una cultura ser de ahí, digamos, la gente de la Herradura se siente muy orgullosa de ser parte de la Herradura, y coquimbano además. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo social y lucha social de Tierras Blancas, San Juan, por ejemplo, de la parte alta, de la parte alta también. Entonces es como, es verdad, es como una mezcla bastante poco heterogénea, de desarrollos distintos por diferentes motivos históricos, comerciales, etcétera, que dan origen finalmente a Coquimbo, y eso, claro, hoy día se tiende a juntar. Hoy día por fin se tiende a ver como un todo, y ha sido un proceso relativamente corto, creo yo, en términos históricos, pero que está dando un resultado bien bonito en términos de orgullo, finalmente, de orgullo bien entendido, finalmente, y además de una identidad que atrae, porque turísticamente yo creo que el desarrollo que le espera a Coquimbo es muy fuerte. Sí, y justamente eso es lo que te mencionaba con respecto a lo espontáneo que se va generando la vida en Coquimbo, y van naciendo estos barrios que todos tienen una historia distinta. Imagínate, en La Cantera vivió Caballero Mistral, hizo clase, hay toda una historia ahí, en Guayacán también, con el tema de los minerales, de la fundición, la parte alta que empezó a poblarse fundamentalmente cuando las salitreras del norte empiezan a dejar de funcionar con la creación del salitre sintético, y empiezan a venirse muchos coquimbanos que se habían ido hacia el norte a volver acá de la nada, y empiezan a crear sus casas de forma espontánea con lo que había. De hecho, en La Pampilla el año 20 estaba completamente cerrada unas maderas, y la gente que empezó a llegar, que no tenía nada, y sacó una por una cada una de esas maderas para hacerse sus casas. Aquí en el sector de parte alta. Entonces muchos barrios, la mayoría se han creado de forma espontánea, yo diría que son los menos que se han creado de forma más planificada, pero hay una mixtura, una mezcla que finalmente los va uniendo a todos los barrios, y ahí nuevamente creo que el fútbol también es fundamental, creo que Coquimbo Unido también es fundamental ahí, porque une todos estos barrios, sin distinción de clase, de ganancia económica o de profesión, lo une. Entonces eso también ha sido fundamental. Yo al menos a Coquimbo Unido lo siento como el alma de la comunidad, o sea, es la que lo une y la que permite una comunión entre todos estos barrios. También hay otras cosas, por supuesto, pero creo que eso es lo fundamental. Y que es percibido, Felipe, por quienes somos de fuera, no nacidos ni criados en Coquimbo, pero se percibe y es parte de la identidad, y tú lo señalabas, o sea, eso de la fuerza y coraje se hace ver, se hace sentir en el estadio y también en los distintos barrios de Coquimbo. Oye, te agradecemos, sabemos que tienen una actividad con el municipio, porque hoy también se da el vamos a una seguidilla de actividades durante todo el mes, van a estar realizando distintas acciones en los distintos barrios por parte del municipio, así es que te agradecemos, Felipe, vaya ahí a celebrar, y me imagino que el jueves nos vemos en el estadio. Sí, de todas maneras, sí, ya tengo la entrada comprada. Y ahora, claro, tenemos una actividad acá en el municipio que nos invitó el alcalde, un saludo protocolar, y seguramente van a haber algunas otras actividades, y a fines de mayo también está el Día del Patrimonio, así que hay hartas actividades, así. Buenísimo. Es la fecha de aniversario de Coquimbo, y que se junta también con el tema patrimonial. Súper. Gracias, Felipe, que tengas una buena tarde. Felipe. Muchas gracias a los dos. Hasta luego. Hasta luego. Felipe Fernández, de la Fundación Coquimbo Patrimonial, hablando de la identidad.